el frente externo tarde o temprano te termina pasando factura y no sería Claro. lo recomendable quedarnos como estamos. Antes de arrancar, suscríbete, acordate, suscríbete al canal Ahora Play acá en el botoncito de acá abajo. Y después, eso sí, dale likes a los videos y activa la campanita, así te enterás cada vez que empieza alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos a escuchar. Dato importante. Dice, Argentina es hoy un 19% más cara que Brasil en dólares para una canasta idéntica de alimentos, combustibles y electrónicos. Históricamente, la ley del precio único se cumple en promedio entre ambos países, la línea azul, y las desviaciones suelen corregirse en pocos meses. Entonces, ustedes si ven ahí, digamos, cada vez que digamos, sobre la línea azul hay un desvío o para arriba o para arriba es que Argentina se hace más cara en dólares, abajo es al contrario. Tuvimos alguna época justamente donde nosotros fuimos más baratos que Brasil, pero dice que a los pocos meses se corrige. Entonces la pregunta que te hago es, si se vuelve a cumplir esta ley, que vos te quedás caro respecto de Brasil, y no se demora mucho hasta que el mercado pone, entre comillas, las cosas en su lugar. Sí, Digamos, lo vi, a ver qué. Sí, lo te vi escucho. hoy, te diría, casi la inversa del tipo de cambio real bilateral. Si lo Ajá, mirás, es casi la misma relación, donde, bueno, hace poco también yo había comentado de que el peso contra el real brasileño, por ejemplo, estaba en niveles mínimos desde 2002, 2001, previo a la salida, 2001, previo a la salida de la convertibilidad, con lo que ya sabemos que sucedió. Sí, a ver, toda depreciación de Brasil es una apreciación implícita para Argentina. No para un solamente poquito, porque para un segundito. Cata, sacame, ahora se dice, sacame donde dice Salvador Vitelli, economista. Ahí está, gracias, Cata, ahí porque está, no se ve la fecha si la gente quería verla. Dale, te escucho. ahí, Ahí está, bien, ves enero del 24, nosotros habíamos quedado después de, en enero del 24, claro, la super devaluaron. devaluación. Claro, acá subimos el dólar 118%, nos fuimos para abajo. Bueno, rápidamente la cosa se fue equilibrando y ya nos pasamos de largo rápidamente. Ahora, dale, seguir con tu análisis. Gracias, Cata. Sí, sí, es esa película del tipo de cambio real bilateral que tenés hoy en mínimos, donde la apreciación, lo que te comentaba, la depreciación de Brasil nos genera una apreciación implícita a nosotros. ¿Por qué? No solo porque Brasil es nuestro principal socio comercial, entonces todo lo que Brasil tenga que importar desde Argentina, por ejemplo, le va a costar mucho más, sino también de que Brasil es, por ejemplo, uno de los grandes competidores en el mercado de commodities junto con Argentina, es de los Claro, grandes oferentes, va a ser el principal oferente para lo que es esta campaña de commodities agro. Entonces, un Brasil mucho más barato genera que la demanda, la muy escasa demanda, te diría, que hay hoy mundialmente de commodities, se vuelque a ese país y lógicamente a Brasil le cueste exportar, entonces las primas tienden a abaratarse, Argentina tiende a sufrir un poco ajá, más y es un efecto que no necesariamente es benigno. ¿De qué manera se puede paliar? Lo hemos hablado innumerables veces, vía devaluación es el camino más fácil, más sencillo del que Argentina ha encontrado para lograr esa competitividad, sino también la que busca el gobierno, y yo por eso siempre hago hincapié en que la intención del gobierno es clara, es la no devaluación y vía de búsqueda de competitividad a través de baja de impuestos, baja de costos laborales, contingencias laborales, el famoso costo argentino. Sin duda que eso es una variable, por eso te decía, el frente externo era la cuestión clave que hoy se está mirando. Bueno, acá como colación estás haciendo eso y está en esa sintonía. La verdad que hay que ver de qué manera se desarrolla. Tenemos a un Banco Central de Brasil que está tirando una cantidad tremenda de dólares en el sí, mercado para controlar esta depreciación. Bueno, producto de una política fiscal extremadamente laxa, donde la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace ha sido fenomenal. Y bueno, Argentina deberá encontrar solución a esto para el mediano o largo plazo, porque en definitiva el frente externo tarde o temprano te termina pasando factura y no sería claro. lo recomendable quedarnos como estamos. Pero por eso, la cuestión es digamos, siguiendo esto que vos decís, es
un reflejo de lo que se ve en el tipo de cambio real multilateral, esto que postea Alberto Cavallo sobre los precios en dólares de alimentos, combustibles electrónicos, una canasta en ambos países. Y vos decías, bueno, es reflejo de lo que uno ve en el tipo de cambio real multilateral. Si en el corto plazo, de acá, digamos, así como estamos, supongamos que él se queda por acá, 6 y pico el dólar en Brasil, se la puede bancar, el mercado puede seguir, digamos, bancando el plan Milei de, bueno, atravesar, digamos, el fin de año, llegar al año que viene, bajar el crawling peg, como el propio presidente dijo, reconfirmó que piensa hacer, digamos, digamos, porque acá el plan es sacar el cepo en algún momento, digamos, el 2025, lo vienen diciendo. Digo, ¿se puede bancar o pensás que el mercado se puede adelantar y presionar en este mercado cambiario si Brasil efectivamente sigue con el dólar en 6 y pico? Mirá, todo depende a ver, acá ya entramos a mirar lo que es cuenta corriente y la manera en la que financiás. Yo ahí lo que te decía era de que es el fiel reflejo del bilateral con Brasil, Claro, porque fíjate. del multilateral incluye los otros países o la otra canasta. Mirá, vos tenés la cuenta corriente, que en definitiva el sector externo entra por ahí, y la manera en que lo vayas a financiar bienes, servicios, que probablemente te vaya a quedar deficitaria. ¿Sí? El último dato salió deficitario, pero ahí tenés los pagos cupones y demás. Probablemente la cuenta corriente siga algo apretada. La cuestión ahí es mirar el otro lado de la ruta, que es la cuenta financiera. Es decir, si el mundo está dispuesto, si los inversores están dispuestos a financiar ese, llamémosle, desequilibrio entre lo que la economía gasta y lo que la economía genera. Si te lo financian, ¿qué sucede? Podés mantener si se quiere, escenario el tiempo que estén dispuestos justamente a financiártelo. Ahora, si el mercado te corta el financiamiento, ahí tenés un problema. Me parece que yo haría más hincapié en ese sentido, es decir, ¿qué tanto apetito hay por Argentina a estos niveles de tasas, a estos niveles de riesgo país, a estos niveles de tasas corporativas, a financiar, si se quiere, esos desequilibrios? O bien están dispuestos a retirarse del mercado y ahí, bueno, justamente es donde se genera esa contracción porque, bueno, la Argentina tiene que vivir bajo sus propias posibilidades, entonces genera Claro, esa contracción de la cuenta corriente y que hace que vuelvas a ser superavitario. Con esto, con los ajustes que no son siempre de los más benévolos, que lo hemos visto claro, con Macri, lo sí. hemos visto con la salida de la convertibilidad, que la cuenta corriente venía ajustada. Entonces, es un parámetro sin dudas a rever. No creo sinceramente de que vamos a tener grandes novedades en el cortísimo plazo. Me parece que eso es un análisis para verlo mediano plazo, ¿sí? Pensándolo para el año que viene, ver de qué manera se desenvuelve y ver de qué manera el gobierno se las ingenia para lograr esta competitividad vía no devaluación. Nosotros hemos Claro. hecho el camino más fácil siempre, que es la devaluación. Casi no se ha intentado lograr competitividad vía reducción de impuestos, baja del costo argentino. Algo muy leve se hizo durante los 90. Pensemos que el tamaño del Estado no era el mismo, pensemos que la presión fiscal no era la misma. Entonces hay mucho trabajo para hacer, mucho camino por andar, pero sí, este nivel de tipo de cambio, bueno, viste, es lo que está generando. Argentinos yéndose a Brasil, o por lo menos las Ah, novedades, argentinos yéndose a Brasil, Brasil que vienen acá diciendo que está caro. A ver, eso puede durar, fíjate lo sucedió con Macri, o sea, 2016, 2017 viviste con un tipo de cambio que estaba relativamente apreciado para luego lo que fue 2018, 2019, pero aún así estuviste 2 años donde podríamos haber estado hablando en este programa de lo apreciado que estaba el tipo de cambio, pero duró 2 años porque te lo estaban financiando. Entonces, allí la cuestión es qué haces mientras te lo están financiando y de qué manera lográs que ese tipo de cambio que para algunos le pueda resultar artificial se convierta en una realidad. el asunto es si el gobierno tiene, o vos decís, son muy claros, digamos, mientras tanto, mientras te financien, y por ahora lo financian, lo vimos con el CEPO, lo vimos con empresas que están tomando dólares justamente en la emisión de obligaciones negociables, por ahora los dólares entraron, digamos, le dieron ese oxígeno al gobierno, la están viendo con el fondo a ver si llegan a un acuerdo, está el RIPO pendiente, ¿no? Así es. Digamos, que estuvo negociando. El tema es que, claro, vos decís, y hay que ver que no sea a través de una devaluación, de qué manera el gobierno puede ganar competitividad. Ahí escuchábamos recién a Milei diciendo, bueno, vamos a 6 impuestos nada más. El asunto es, ¿tiene margen
el gobierno para ganar competitividad, por ejemplo, por el lado fiscal, porque vos tenés que llegar a metas justamente fiscales, que son las que a su vez le dan confianza a los inversores y te siguen financiando. O sea, pero hay margen para bajar el costo argentino a través de baja de impuestos. Yo creo que sí. Si uno mira la foto de hoy, parecería de que no, porque en definitiva la foto de hoy incluye la fuerte recesión en la que se indujo la economía argentina, y además la caída que venís registrando ya desde hace varios años en términos de recaudación y actividad. Me parece que lo que apunta el gobierno es, bueno, vayamos a un escenario donde la actividad comienza a recuperar, la recaudación comienza a expandirse, y mientras tanto, el ajuste del gasto que hubo fue la verdad que muy notorio en términos de lo que fue, por ejemplo, comparado con el año pasado o 2022. Pensemos de que el gobierno generó un superávit primario y también financiero, pero hablemos del primario, con ingresos cayendo en términos reales y cayendo en términos del producto. Entonces, ¿de qué manera generó ese superávit? Vía fuerte contracción del gasto. Entonces, si pensamos que el gobierno va a intentar mantener esos gastos lo más recortados posible y con ingresos que te vayan Okay. acompañando un poco el crecimiento de la economía, te da algo de espacio. Ahora, ¿qué impuestos? Bueno, me parece que va a ser una lucha de intereses, donde algunos sectores pujarán por ciertos impuestos, otros por otro. Todo junto me parece una meta muy ambiciosa, es decir, ir a ese esquema de 6 impuestos de la noche a la mañana me parece extremadamente ambicioso, pero en definitiva yo me quedo más con el mensaje, es decir, la idea que tiene el gobierno es esa, de ir hacia un escenario de superávit, conviviendo con menor cantidad de impuestos. Eso llevará a un nivel de gasto mucho más bajo de lo que estábamos acostumbrados. Hay que ver de qué manera se acomoda eso también a las provincias, a los municipios, porque tenés los 3 niveles donde Nación ajustó mucho, provincias no tanto, e incluso algunos municipios expandieron. Claro, claro, eso hay que ver de qué manera se llega a un acuerdo, ¿no?, entre el gobierno y las provincias y Sí. y los municipios, ¿no? Ahí me parece que hay toda una cuestión de, incluso de expectativa de parte del gobierno para que los gobernadores y los intendentes pongan lo suyo para justamente reducir la presión fiscal, pero yo no sé si hay mucho margen, porque los intendentes van a decir, mira, yo metí las tasas municipales que, viste, que los propios, ellos, los supermercadistas, fueron e hicieron demandas judiciales, pero los intendentes dicen, yo no lo hago porque justamente necesito seguir financiando la paz social, por decirlo así. Entonces hay que ver de qué manera justamente se linkea una cosa con la otra.